Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo de 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muy buenos días. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondientes al mes de mayo del 2022. Como siempre, esta encuesta está dividida en 3 grandes bloques. En el primero hablamos de aspectos generales metodológicos de manera muy breve y como siempre aclaro, si alguien que nos está escuchando quiere profundizar algo referente a estos temas, en la web del Banco Central se encuentran perfectamente los detalles técnicos y metodológicos del mismo. Y en una segunda parte hablamos de las características de la población encuestada para finalmente dar el resultado propiamente de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales, en el 2017 el Banco Central autoriza a la entonces Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Esta es una información de carácter cuantitativa que permite medir el grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del hogar y del país y forma parte del conjunto de informaciones importantes con que cuenta el directorio del Banco Central del Paraguay para las decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, esta encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde responden personas de 18 años y más, en viviendas que se encuentran en Asunción y Central Urbano. Repetimos, Central Urbano es San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambareña, Embudo, Mariano Roca Alonso y Limpio, conformando aproximadamente el 45% de la población del área urbana del país. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En una primera se hace una caracterización de la población y en una segunda se hacen las preguntas pertinentes para la construcción de los diferentes índices que presentamos en este momento. El primero es el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que es el ICC. En pantalla tenemos las preguntas utilizadas para la construcción de estos índices, que son estas 6 primeras que tienen un enfoque perceptivo y su eje fundamental son las personas, el hogar y el país. Las 2 últimas tienen más bien un enfoque más actitudinal y si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, las mismas sirven para enriquecer el análisis. Como dijimos, con estas preguntas construimos los 3 índices. El índice de situación económica, que comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica actual de la persona, del hogar y del país con respecto a un año atrás. El de expectativa comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada tanto de la persona como del hogar y del país. Y el ICC es el promedio simple entre el ISE y el IEE. Cada uno de estos índices tienen otra vez subíndices parciales, es decir, que podemos tener un subíndice del índice de podemos tener 3 subíndices, del de situación económica. Así tenemos la situación personal, del hogar y del país. Y las preguntas que se utilizan son las preguntas 1, 3 y 5 que recién teníamos en pantalla, en donde se les pregunta si si creen que la situación económica, tanto personal como del hogar y del país, está mejor, igual o peor que hace un año. Lo mismo en cuanto a las expectativas, también podemos tener índices de expectativas personal, hogar y del país. Y se les pregunta si creen que la situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año, tanto desde el punto de vista personal como del hogar y del país. También con estos diferentes subíndices podemos hallar el índice de confianza tanto personal, del hogar y del país, que es el promedio simple de los 2 anteriores. Dicho esto, pasamos a dar los resultados propiamente de la encuesta. Perdón, primero vamos a pasar
las características generales. En cuanto al género de los encuestados, tenemos que los mismos presentan más o menos las mismas estructuras desde que empieza la encuesta. La mayor parte de quienes contestan esta encuesta son mujeres, específicamente en mayo del 2022, el 58.3% de los encuestados fueron mujeres y el 41.8% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, también esta estructura se mantiene más o menos similar desde el principio de la encuesta, y como vemos, quienes mayoritariamente contestan esta encuesta son personas que se encuentran en el rango de 55 años y más, seguidos por aquellos que tienen entre 35 y 44 años, específicamente en mayo del 2022. El 23% de los encuestados estaban en este rango, seguidos por un 20% de quienes tenían entre 45 y 54 años. En cuarto lugar se encuentra el rango de entre 25 y 34 años. En el 2022 el 16.5% de los encuestados estaban en este rango. Y finalmente el 2.3% de los encuestados pertenecen al rango de 18 a 24 años. Esto, como siempre aclaramos, podría deberse a que siempre se busca hablar con la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudio, también el mismo presenta más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta, y vemos que mayoritariamente contestan las personas que tienen una educación media, es decir, entre el primer y el tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. En mayo del 2022, el 33.8% de los encuestados se encontraban en este grupo, seguido por aquellos que tienen educación superior universitaria, que fue del 24.8% del mes en cuestión, seguido por aquellos que tienen educación escolar básica, tanto en el primer, segundo y tercer ciclo. Así, en mayo del 2022 fueron el 17% y el 11.5% respectivamente cada uno de ellos. Finalmente, el 3.8% de los encuestados tienen una educación superior no universitaria en mayo del 2022, y el 9% de los mismos no tiene culminado ninguno de estos niveles de estudio. Ahora sí, vamos a dar los resultados de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a las diferentes preguntas que habíamos puesto al principio en pantalla, tenemos la primera que dice: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, con esta pregunta elaboramos el índice de situación y vemos que las personas que opinan que su situación económica está mejor que hace un año disminuye con respecto al mes anterior, pero aumenta con respecto al año anterior. Sin embargo, por el otro lado, aquellas personas que opinan que su situación está peor, disminuye con respecto al año pasado y levemente con respecto al mes anterior. Desde el punto de vista personal, también se hace la pregunta con respecto a un año para adelante, es decir, la expectativa que tienen para dentro de un año. Si la situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará. Y como vemos claramente, la mayor parte de los encuestados piensan que la situación mejorará. Específicamente en mayo de 2022, el 53% piensa que la situación económica personal mejorará frente a un 50% del mes y del año anterior. También lo bueno es que quienes opinan que su situación empeorará, disminuye con respecto al mes anterior, aunque se incrementa levemente con el año anterior. Las mismas preguntas tenemos desde el punto de vista del hogar. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año, con el que elaboramos más adelante el índice de situación del hogar? Vemos que los que opinan que está mejor disminuyen con respecto al mes pasado, pero se incrementan con respecto al año pasado. Y quienes opinan que está mejor que su hogar está mejor que el año pasado, se incrementa levemente con respecto al mes anterior, pero disminuye con respecto al año anterior. En cuanto a las expectativas para el año que viene, claramente los encuestados
opinan que la situación de su hogar está mejor que el año pasado y que el mes pasado, y quienes opinan que la situación, que dentro de un año, y quienes opinan que empeorará, disminuye, lo cual también es bastante positivo. En cuanto al país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor o igual o peor que hace un año? Es decir, con el que elaboramos el índice de situación del país, claramente vemos que si bien los índices son bajos, claramente es superior al mes pasado del año pasado. La mayoría de los encuestados en este mes opinan que está mejor que el año pasado y quienes opinan que está peor disminuye, tanto con respecto al mes pasado como con el año pasado. Y en cuanto a las expectativas del país, también claramente la mayor parte de los encuestados opinan que su situación la situación del país mejorará dentro de un año, tanto con respecto al mes pasado como con el año pasado. Y quienes opinan que empeorará, disminuye de manera un poco más importante al compararlo con el mes pasado y disminuye también al compararlo con el año pasado, lo cual también es sumamente positivo. Con cada una de estas preguntas elaboramos los diferentes subíndices, como habíamos hablado al principio. Tenemos en pantalla los índices de situación económica, que si bien los mismos se encuentran en la zona de contracción, los índices del hogar y personal presentan disminuciones marginales con respecto al mes pasado, pero tanto los índices de situación personal del hogar y del país presentan valores superiores a los presentados el año pasado. Es de destacar el comportamiento del índice de situación del país, que se incrementa de manera importante con respecto al año pasado. Esto tenemos que tener en cuenta que esta pregunta es con respecto cómo creen que está la situación con respecto al año pasado, y el año pasado recordemos que la situación sanitaria no era muy buena, teníamos menos movilidad y hoy día tenemos mejores niveles de empleo, servicios, sobre todo algunas áreas como por ejemplo transporte, que están desarrollándose de manera importante y afectan también el índice de expectativa del país para dentro de un año. Recordemos que estas preguntas son cómo creen que será su situación económica hoy con respecto a un año para adelante. Y aquí claramente cada uno de los distintos subíndices, tanto el de personal como el del hogar y el del país, presentan variaciones positivas, digamos, valores más importantes tanto con respecto al mes pasado como con el año pasado. Cada uno de estos subíndices también finalmente desembocan en el índice de confianza de cada uno de ellos, tanto personal como hogar y el país. Acá vemos que el índice de confianza, tanto personal como del hogar, se encuentran en zona de optimismo, y si bien el índice de confianza del país se encuentra en zona de pesimismo, es claramente superior al del mes pasado y al del año pasado. Estos tres subíndices finalmente forman el índice de confianza global, que vamos a presentar un poquito más adelante. Aquí tenemos la evolución del índice de situación económica, que como ya dijimos, presenta un valor superior tanto al del mes pasado como al del año pasado, por las razones que acabamos de explicar. Y si bien el mismo todavía se encuentra en zona de contracción, el índice de expectativas económicas se encuentra claramente en zona de optimismo y mejora con respecto tanto al año pasado como con respecto al mes pasado. Estos dos subíndices finalmente nos dan el índice de confianza del consumidor, que si bien se encuentra todavía en zona de contracción, claramente es superior al del mes pasado y al del año pasado. Finalmente tenemos las dos últimas preguntas que, como habíamos dicho al principio, no forman parte de la elaboración del índice, no dejan de ser importantes, que son las posibilidades de ahorrar. La pregunta específicamente dice: ¿actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar? En pantalla tenemos las respuestas positivas, que si bien las mismas presentan un porcentaje relativamente bajo,
La misma disminuye con respecto al mes anterior, pero se incrementa con respecto al año pasado. La otra pregunta se refiere a la compra de índice de bienes a la compra de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos. Vemos que los mismos tienen diferentes variaciones. En el caso de electrodomésticos y autos, se incrementan con respecto al mes anterior, aunque mantienen niveles inferiores al mes pasado, mientras que casas mantiene el mismo nivel que el mes pasado y motos disminuye con respecto al mes pasado. Con cada una de esas preguntas también se elabora un índice de compras de bienes durables y vemos que el mismo se mantuvo con respecto al mes anterior, aunque disminuye con respecto al año pasado. Realmente mostramos la evolución más que nada del índice de confianza del consumidor de algunos países vecinos y más adelante el de la eurozona y los Estados Unidos. Y en pantalla tenemos el resultado de Chile, Uruguay, Argentina y el de Paraguay. Chile tiene un poco de rezago, Uruguay tiene un poco de rezago, es de marzo del 2022. Y vemos que cada uno de estos índices de confianza son afectados tanto por los fenómenos globales, tanto y por la coyuntura propia de cada país. Cada uno de ellos está elaborado con una misma metodología, que es la Universidad de Michigan, y es elaborado por diferentes instituciones. Así tenemos que Chile elabora la GfK Dimar, Uruguay la Universidad de Torcuato, Uruguay lo elabora la Universidad Católica, la Argentina la Universidad de Torcuato y Tella y Paraguay el Banco Central. En cuanto a los índices de confianza de Estados Unidos y la eurozona, también vemos que están siendo afectados de forma levemente negativa. Tanto la eurozona como los Estados Unidos disminuyen levemente y los mismos son elaborados en Estados Unidos por la Universidad de Michigan y la eurozona está elaborada por la Comisión Europea. Hacemos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir. Entonces, decimos que en el mes de mayo del 2022 el índice de expectativas se ubicó en un nivel superior respecto al del mes de abril y comparado con el mes de mayo del 2021. De esta manera, este indicador permanece claramente en zona de optimismo. La situación actual de los consumidores que se refleja en el ISE en el mes de mayo del 2022 registró un índice mayor tanto al del mes de abril como al índice de mayo del 2021. El ISE se mantiene en zona de pesimismo. Así el ICC, que mide la confianza de los consumidores en el mes de referencia, exhibió un nivel mayor comparado con el del mes de abril del 2022 y con el de mayo del 2021, ubicándose en zona de pesimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis, es decir, en mayo del 2022, los respectivos ISE personal y del hogar presentaron una leve reducción comparado con el mes de abril del 2022 y un incremento con mayo del 2021. Por su parte, el índice de situación del país se ubicó por encima de lo observado en abril del 2022 y de lo verificado en mayo del 2021. Finalmente, en mayo del 2022, los correspondientes índices de expectativas, tanto personal como del hogar y del país, exhibieron niveles mayores a los constatados en los meses de abril del 2022 y en mayo del 2021. Muchas gracias.